Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del arte de nutrir. El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy importante como son estrategias nutricionales en la alimentación del adulto mayor. Son preguntas muy frecuentes que se ven en consulta. Como todos sabemos, el adulto mayor sufre una serie de cambios fisiológicos como es la pérdida de apetito, alteración en su masticación, porque va perdiendo ciertos sentidos que son normales en un adulto, como es el olfato, como es el gusto. Todas esas serie de cambios que le ocurren al adulto mayor van a hacer que empiece a comer menos, sobre todo nocturnamente. Y eso a la larga va a condicionar que pueda también empeorar su sarcopenia. La sarcopenia es esa pérdida de esa masa muscular que normalmente el adulto mayor por su edad empieza a tener. Pero esta falta de apetito o esta disminución en la ingesta van a perpetuar más esa sarcopenia y hoy por hoy se sabe que a mayor sarcopenia, más enfermedad, mayor enfermedad o mayores riesgos de sufrir enfermedades. Entonces, me parece un tema muy importante, sobre todo para las personas que ya están teniendo estos cambios, para ciertas recomendaciones y que puedan cubrir sus requerimientos nutricionales. Entonces, ya entrando en materia, podemos hablar como primera recomendación el cambio de consistencia de los alimentos, sobre todo en la noche, en sus meriendas o en su última comida, porque como ya dije, van a haber esa falta de apetito y esa hiporexia que nosotros lo llamamos. ¿Y cuál sería ahí una estrategia? Cambiar un poco la consistencia, es decir, no ofrecer como en el almuerzo una comida muy sólida, sino un poco más de consistencia blanda, es decir, un puré, un filete de proteína, sea pollo, pescado, preferible carnes blancas a la noche porque es de fácil digestión, y que este puré esté fortificado para que tenga más calorías en menor volumen. ¿Cómo lo fortificamos? Lo podemos fortificar con un aceite de buena calidad, como por ejemplo un oliva extra virgen, puede ser una opción. También podemos fortificarlo con un módulo de proteínas, es decir, ciertos polvos que uno puede comprar y lo puede mezclar dentro del puré para que tenga más proteína y un poco más de grasa saludable. Con eso, ¿qué logramos? Logramos tener más calorías en el mismo volumen, pero sobre todo también más proteína y una grasa adecuada para mejorar esa sarcopenia inclusive. Entonces, como primera recomendación, para la noche tratar de cambiar la consistencia de la comida en el mismo volumen con más calorías, como les mencioné, proteínas y grasas saludables como aceites. Otro ejemplo de proteína que podemos incorporar a la noche en forma de fortificación también pueden ser las claras de huevo. Las claras de huevo cocidas, también dentro de una comida, también me aporta una cantidad, podemos decir, adecuada de albúmina, que es una proteína de alto valor biológico y muy importante para mejorar esa depresión muscular que tiene el adulto mayor. Y bien, ahora, más allá de la consistencia, también tenemos que saber cuáles son los macronutrientes más importantes que debemos cubrir en esta etapa de la vida. Y el primer macronutriente que debemos tener en cuenta son las proteínas, ¿sí? Las proteínas en por lo menos los 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo, merienda. Ahora, todos sabemos que la proteína está en las carnes, en los huevos, en los lácteos, pero asimismo el adulto mayor va a sufrir una serie de cambios fisiológicos que les mencioné. Entonces, en la mañana, una estrategia para adquirir una buena proteína, podemos usar los huevos en distintas preparaciones. Puede ser huevos tibios, revoltillo de huevos, o incluso en algunos pacientes les mandamos a licuar el huevo siempre y cuando esté cocido y lo podemos colocar en una presentación tipo en una colada, por ejemplo. Esa es otra estrategia en caso de que el adulto mayor no tenga dentaduras, de que se esté alimentando incluso por otra vía que no sea la vía oral, a veces se alimentan por sondas. Entonces es una recomendación también
para poder llegar a ese requerimiento de proteínas. Otra estrategia que podemos tener ahí, aparte de los huevos en la mañana, es los lácteos untables, ¿sí? Porque, como les mencioné, hay adultos mayores que no tienen dentadura, ¿verdad? Entonces se les hace difícil su masticación. Y hoy por hoy tenemos mucha variedad de lácteos que son untables. Por ejemplo, cualquier marca puede ser, tratar de que sea media en grasa, pero la untamos como que fuera una mantequilla, pero tenemos queso. Por ejemplo, tenemos queso untables, de bajos en grasa y bajos en sal. Esa puede ser una opción. Y también un carbohidrato que sea de una consistencia suave. Puede ser un pan de rebanadas de consistencia suave, para que lo pueda untar y no se le dificulte al momento de la masticación o de la deglución. Esa es otra estrategia más. Entonces tenemos lácteos untables, huevos tibios pueden ser. También ahí podemos usar coladas fortificadas, en donde no solamente va a haber la proteína, que podemos usar el polvo, como les mencioné en la noche, sino también buscar con otros alimentos que tengan proteína, pero sean un mix de proteínas. Es decir, hay muchas proteínas hoy en el mercado, proteínas de origen vegetal de alto valor nutricional, como por ejemplo la quinoa, el chocho, el amaranto. Entonces podemos hacer esas coladitas y podemos mezclarla con algún lácteo. En el caso de que el paciente no lo pueda consumir normal, puede ser un lácteo deslactosado semidescremado, pero fortificado ya con otra proteína de origen vegetal como las que les mencioné. Entonces siempre le decimos al paciente, aparte de eso, consuma proteína en las mañanas en distintas preparaciones y presentaciones como la que les dije. También ya para el horario del almuerzo podemos indicar una proteína blanca o una carne roja o de cerdo magra, es decir, baja en grasa. Siempre el porte es muy importante, el tamaño, porque no podemos pretender que coma un filete grande como que fuera un adulto, pero sí le decimos al adulto mayor más o menos la medida de la palma de la mano para que tenga podemos hablar de palma de mano por lo menos unos 15 gramos de proteína por porción, en este caso en el almuerzo. Entonces eso también es importante, es otra estrategia, tratar de que esa pechuga, si le vamos a dar pechuga, no esté muy seca, porque si está muy seca también se le dificulta la deglución a ese paciente. Entonces tratar que sea una pechuga suave, que la pueda masticar, ¿verdad? Algunos pacientes, algunos adultos mayores, lo que hacemos, porque ellos son mucho de tomar su sopa, entonces la mitad de la presa se la dejamos como presa para que la puedan masticar y la otra mitad la licuamos dentro de la sopa. Entonces ahí también me estoy asegurando de que consuma una proteína adecuada. Lo hacemos mucho en los adultos mayores, sobre todo los que ya son mayor de 80 años, que van perdiendo ciertas capacidades, y nos aseguramos de que tenga una buena cantidad de proteína y tanto en el desayuno, almuerzo o merienda. Ahora, el otro nutriente también clave en esta etapa de la vida y que cómo lo podemos recomendar estratégicamente son las grasas saludables, ¿sí? Entonces yo les mencioné que por ejemplo en la noche podemos hacer ciertos cambios de textura y poderlo fortificar con grasas saludables. Entonces acá la grasa es muy importante porque también me va a mejorar esa composición corporal que por lo general el adulto mayor la tiene alterada, ¿no? Por su propia edad. Entonces podemos optar por aceite de oliva para fortificar, podemos usar también incluso en la mañana aguacate pisado tipo guacamole, que eso también me aporta una grasa saludable y tiene otro tipo de consistencia. Sí, podemos usar también el aceite de coco porque me aporta triglicéridos de cadena media, que es muy importante para aumentar calorías, sobre todo en esos abuelitos o adultos mayores que están bajo peso o desnutridos, que requieren un aporte calórico mayor, sobre todo de grasas. Entonces en grasas tenemos varias opciones: aceite de coco, aceite de oliva, aguacate pisado también. Esas tres son las principales, pero siempre fortificarlas ya al final, cuando el plato está listo para servirse, añadir ese tipo de grasas, ¿sí? Y por último tenemos también al otro macronutriente que es muy importante, que no puede faltar, así como hablamos de proteínas, grasas, los carbohidratos, ¿sí?
Obviamente ya al adulto mayor, sobre todo el que ya tiene más de 80, se le dificulta comer un plato de arroz como un adulto o un adolescente. Entonces optamos por otro tipo de carbohidratos si es que no puede deglutir algo más sólido. Y acá usamos mucho los tubérculos. Por ejemplo, usamos puré de papa, que eso me aporta una cantidad importante de almidón también, muy parecido a lo del arroz. Usamos también nosotros, de acuerdo a nuestra cultura sabemos que comemos también verde, plátano, entonces también le hacemos como un puré de plátano a ese adulto mayor porque me va a aportar un almidón de buena calidad, resistente, siempre y cuando no pase por frituras, ¿no? Que sea cocido, al final lo podemos hacer tipo puré con un poco de grasa saludable, un poco de la misma agua donde se cocina el plátano, sal al gusto y tenemos un buen almidón como parte de ese hidrato de carbono. Otra opción también, aparte del verde, aparte de la papa, está la yuca. También algunos adultos mayores la consumen con frecuencia. Y hoy por hoy también está la zanahoria blanca, que tiene una cantidad importante de almidón, aunque está dentro del grupo de los vegetales, pero podemos hacer un puré de zanahoria blanca. Esa es otra opción también de almidón resistente y que me va a ayudar también como aporte calórico, ¿verdad? En reemplazo muchas veces del arroz. Está también el camote como otra opción. Podemos usar la quinoa también, porque la quinoa, aparte de la proteína vegetal, también tiene una cantidad importante de almidón, entonces podemos usarla también tanto como carbohidrato como aporte de proteína vegetal. Bien, y una vez que tenemos estos nuevos, por ahí podemos hablar nuevos nutrientes, nuevas texturas, podemos armar nuestro plato, sabiendo que nuestro plato saludable es una porción de carbohidratos, una porción de proteínas y los vegetales. Ahora, ¿cómo le ofrecemos estos vegetales al adulto mayor? Por lo general, los adultos mayores los consumen más en forma de cremas. Entonces, no importa si se lo damos como cremas, lo importante es que él lo consuma, ¿sí? Ahora, si el adulto mayor también, otra forma puede ser una presentación en forma de verduras al vapor, verduras un poco salteadas, ¿sí? Que sean de fácil digestión, porque no va a tolerar tanta verdura cruda en gran volumen porque lo va a distender. Recordemos también que los cambios fisiológicos del adulto mayor, más allá del olfato, de la pérdida del olfato, de la pérdida del gusto, también van teniendo alguno que otro adulto mayor alteraciones en su intestino, y esa alteración en el intestino me va a producir distensión abdominal, le va a costar un poco más digerir sus alimentos. Entonces, por eso es que por lo general y sobre todo a la noche no le ofrezcamos platos con ensaladas crudas de gran volumen porque no la van a tolerar. Pero si van a tolerar una crema, pueden tolerar algún vegetal al vapor, como por ejemplo unas vainitas, una zanahoria. Eso se lo puede presentar en este tipo de formas para que pueda tener una mejor aceptación. Entonces, hablamos ya de carbohidratos, hablamos de proteínas, de grasas y de vegetales que pueden ser en presentación de cremas o en presentaciones de verduras al vapor. Y las frutas también es un grupo muy importante porque ellos consumen frutas al igual que los niños, tienen mucha aceptación por la fruta, ¿verdad? Y ahí las recomendaciones con la fruta también dependiendo de las patologías que tenga el adulto mayor, porque sepamos que los adultos mayores por lo general alguna patología crónica presentan, ¿sí? Es raro encontrar un adulto mayor completamente sano, pero alguno ya es hipertenso, alguno ya es diabético, alguno ya puede tener una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Entonces ahí las recomendaciones de acuerdo a la patología se van recomendando el tipo de frutas. Por lo general no debe haber restricciones, lo único que sí se le recomienda al paciente, si es diabético, no consumir jugos, sino consumir la fruta entera. Ahora, esa fruta entera le va a costar de pronto masticar, porque de pronto la fruta es muy dura, entonces ¿qué se le recomienda? Lavar bien la fruta y pasarla por el microondas incluido con cáscara, o cocinarla con un poquito de canela para que tenga otra textura y la pueda comer incluido con la cáscara porque eso tiene fibra. Esa es una opción. ¿Sí? La otra opción,
También es buscar frutas que las podemos pisar, tipo compotas, para los que definitivamente no tienen nada de dentadura o no tienen prótesis dentaria. Esa es otra opción. Y lo único que sí se le dice al adulto mayor es, si es diabético, consumir en estas presentaciones, pero no en jugo, porque en jugo todo lo que es frutas es de rápida absorción y eleva glucosa, ¿sí? Eso con respecto a lo que es frutas, con respecto también a lo que es macronutrientes. Y también hemos hablado de volumen, de requerimientos de macro y micronutrientes en frutas y vegetales, pero también tenemos que recomendar las fracciones de las comidas, o sea, cuánto tiempo de comida va a hacer este adulto mayor. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de muchos factores. Uno de ellos es el peso del paciente, o sea, el estado nutricional del paciente, ¿sí? Si yo tengo un paciente adulto mayor, desnutrido, que come poco, en menos volumen, entonces le tengo que hacer varias comidas fraccionadas, entre 5 a 6 comidas fraccionadas, ¿sí? Cada comida irla suplementando con alguna fortificación, como les mencioné, o incluso en algún tiempo de comida reemplazarlo por algún suplemento. Si es que vemos que en el plato come la mitad o menos de la mitad, entonces el resto de algún tiempo de comida hay que darle algún suplemento nutricional, porque quiere decir que con la comida solo no llega, ¿verdad? Entonces eso es para aquel adulto mayor que está desnutrido, pero también tenemos adultos mayores obesos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esos adultos mayores obesos? Nosotros en nutrición sacamos un requerimiento nutricional, y de acuerdo a ese requerimiento nutricional, por lo menos le damos 4 tiempos de comida, ¿sí? Si hablamos que el desnutrido por lo menos tiene que come poco, por lo menos tiene que ser 5 o 6 tiempos. Acá en el adulto mayor obeso, por lo menos unos 4 tiempos, ¿sí? Porque eso me va a permitir también darle menos volumen en algunos tiempos y que tenga un poco más de saciedad. Pero siempre tomando en cuenta que el principal macronutriente van a ser las proteínas. Sobre todo, ya lo mencioné, pero esto sí es muy importante recordarlo nuevamente, la sarcopenia, el músculo que pierde ese paciente, ¿sí? Todos vamos a perder músculo durante nuestra etapa de adultez mayor, pero si tenemos un adulto mayor con un músculo adecuado, o por lo menos con una pérdida que no sea tan agresiva, ese adulto mayor va a aumentar su expectativa de vida, va a disminuir los riesgos de sufrir enfermedades, o incluso se habla de disminuir la mortalidad en ese paciente. Y hoy por hoy hay muchos estudios que nos hablan de que a mayor músculo o a menor sarcopenia aumenta la longevidad en ese paciente. Entonces, ¿cómo cuidamos ese músculo? Nuevamente, proteína. Siempre le digo al adulto mayor, proteína siempre, proteína desde que se levante. Desayuno, almuerzo, merienda. Y si no cubrimos los requerimientos proteicos, con la comida, con la fortificación, viene la suplementación, que eso podría ser tema de otro capítulo, porque también hoy por hoy sabemos que hay muchísima suplementación y podemos ir recomendando qué tipo de suplementación es adecuada, porque no todos los suplementos tienen la proteína adecuada para este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces ese podría ser otro tema. Pero bien, a manera ya de ir cerrando, entonces, concluyendo, estas estrategias nutricionales, también valorar mucho el tema de el apetito del paciente, ¿sí? Porque los cuidadores, sobre todo, tienen todo muy ordenado en cuanto a tiempos de comida, a todo lo que se le va a dar durante el día, pero el paciente, en lugar de comer el 100% de ese plato, come el 50, el 70, menos del 50. Entonces ahí trabajamos mucho con el cuidador, porque sí es importante ver el paciente tiene apetito, sí o no, y ver la causa si es que no tiene apetito. Aunque ya dije al inicio que varía el apetito, que el paciente, sobre todo nocturnamente, empieza a perder ese apetito, tampoco es normal que coma menos del 50% porque se va a desnutrir, ¿verdad? Entonces, como segundo punto, valorar cuánto come ese paciente, ¿sí? Primer punto, estado nutricional. Segundo punto, cuánto come ese paciente. De lo que come, de lo que le ofrecemos, cuánto está comiendo realmente.
Y por último, todo lo que ya les mencioné, las estrategias que les mencioné, consistencia de volúmenes, fraccionamiento, la proteína como primer macronutriente, el tipo de carbohidratos que también les dije en cuanto a reemplazarlo por el arroz para los que ya no puedan comer arroz y el tipo de grasas. Entonces, espero que les haya servido estos pequeños tips y podemos, para seguir avanzando en esta línea, poder hablar en nuestro próximo episodio sobre suplementación para los pacientes adultos mayores que no llegan a cubrir sus requerimientos nutricionales. Gracias y nos vemos en la próxima.